Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 359, el número 85. La verdad eterna es Dios, que nos da revelaciones con las cuales comprender Él es nuestra roca firme. Con su amor de Padre podremos su verdad demostrar. Hymn number 85. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se basó en el concepto de el arrepentimiento de la Biblia. Ezequiel: el alma que peque morirá. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. El hombre que es justo actúa conforme al derecho y la justicia, que camina en mis ordenanzas y guarda mis secretos a fin de actuar rectamente. Este es justo y vivirá, dice Jehová el Señor. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, y guarda todos mis estatutos, y actúa conforme al derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada, porque la justicia que practicó vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si aparta de sus malos caminos? Por tanto, casa de Israel,
Yo os juzgaré a cada uno según tus caminos, dice Jehová, el Señor. Convertidos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Samuel. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho. Pasaba sobre el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego, ella purificó su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces, David envió a decir a Joab: envíame a Urías, el Eteo. Y Joab envió a Urías a David. A la mañana siguiente, escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. En ella decía: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y alejaos de él, para que sea herido y muera. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo. Al oír de la muerte de Urías, al oír la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por él. Pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová envió a Natán ante David y al llegar le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola corderita, el que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico. Este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido aún mucho más. ¿Por qué, pues, has tenido en poco la palabra de Jehová y ha hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías, el Eteo, lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y dijo Natán a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Salmos. Al músico principal
Salmo de David. Cuando, después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Reyes. Si tu pueblo sale a la batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oran a Jehová con el rostro a la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y sus súplicas, y les harás justicia. Si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú, airado contra ellos, los entregas al enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca, y ellos recapacitan en la tierra donde los hayan llevado cautivos. Si se convierten y se suplican en la tierra de los que los cautivaron y dicen, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de los enemigos que los hayan llevado cautivos, y te suplican con el rostro hacia la tierra que tú diste a sus padres, a la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Perdonarás a tu pueblo que ha pecado contra ti. Todas las rebeliones que hayan cometido contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hayan llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y la plegaria de tu pueblo, Israel, para oírlos en todo aquello, lo cual te invoquen. Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y muy rico, procuraba bien ver quién era Jesús, pero no podía, a causa de que la multitud le impedía, pues era pequeño de estatura. Corriendo adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre
Vino a buscar y salvar los que se han perdido. Leeré ahora pasajes del libro de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Nos acercamos a Dios o la vida en proporción a nuestra espiritualidad, nuestra fidelidad y la verdad y el amor. Y en esa misma proporción conocemos toda necesidad humana y somos capaces de discernir el pensamiento de los enfermos y los pecadores con el propósito de sanarles. La expiación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por lo cual el hombre refleja la verdad, la vida y el amor divinos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos homenaje sin fin. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia con los mortales, para mostrarles cómo hacerla de ellos, pero no para hacerla por ellos ni para eximirlos de ninguna responsabilidad. Jesús obró osadamente en contra de la evidencia acreditada de los sentidos, en contra de los créditos, de los credos y las prácticas farisaicas, y refutó a todos los oponentes con su poder sanador. El maestro no se abstuvo de decir toda la verdad, declarando precisamente lo que destruiría la enfermedad, el pecado y la muerte. Aunque sus enseñanzas provocaron disensión en las familias y trajeron a las creencias materiales no la paz, sino una espada. Toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento, todo esfuerzo de reforma, todo pensamiento y obra buena, nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia. Pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose, pecando y lamentándolo, tiene poca parte en la expiación. En el aunamiento con Dios, porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma el corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría. Nuestra mira, un punto más allá de la fe, debería ser encontrar los pasos de la verdad, el camino a la salud y a la santidad. Deberíamos esforzarnos por alcanzar la altura del Horeb, donde Dios es revelado. La piedra angular de toda construcción espiritual es la pureza. El bautismo por el Espíritu, que lava el cuerpo de todas las impurezas de la carne, significa que los de limpio corazón ven a Dios y están acercándose a la vida espiritual y su demostración. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar las creencias pecaminosas en el reino de los cielos, la armonía eterna. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Es solo cuestión de tiempo hasta que todos me alcancen, conozcan a mi Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. La negación de las pretensiones de la materia es un gran paso hacia las alegrías del espíritu, hacia la libertad humana y el triunfo final sobre el cuerpo. Hay un único camino que conduce al cielo. Es la armonía y el Cristo en la ciencia divina nos muestra este camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida, que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los allí llamados dolores y placeres de los sentidos. El amor propio es más opaco que un cuerpo sólido. El paciente obediente a un Dios paciente
laboraremos por disolver con el solvente universal del amor el adamante del error, la voluntad propia, la justificación propia y el amor propio, que lucha contra la espiritualidad y es la ley del pecado y la muerte. Puesto que Dios es todo, no hay lugar para su desemejanza. Dios solo, el Espíritu, creó todo y lo llamó bueno. Por tanto, el mal, al ser contrario al bien, es irreal y no puede ser el producto de Dios. Un pecador no puede sentirse alentado por el hecho de que la ciencia demuestra la irrealidad del mal, pues el pecador quisiera hacer una realidad del pecado, quisiera hacer real lo que es irreal y acumular así ira para el día de la ira. Se hace cómplice de una conspiración contra sí mismo, contra su propio despertar de la terrible realidad mediante la cual ha sido engañada. Solo aquellos quienes se arrepientan del pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente la irrealidad del mal. Se relata en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas que Jesús fue una vez huésped de honor de un cierto fariseo de nombre Simón, aunque era muy distinto del Simón el discípulo. Mientras estaban a la mesa, ocurrió un incidente insólito, como para interrumpir la cena festival oriental. Entró una mujer extraña. Sin reparar en el hecho de que le estaba prohibido entrar en tal lugar y alternar con tal sociedad, especialmente bajo las reglas severas de la ley rabínica, tan categóricamente como si hubiera sido un paria hindú entrometiéndose en el hogar de un brahman de elevada casta. Esta mujer, María Magdalena, como ha sido llamada desde entonces, se acercó a Jesús. Según la costumbre de aquella época, él estaba recostado en un diván con la cabeza hacia la mesa y los pies descalzos en dirección opuesta. Por lo tanto, le fue fácil a Magdalena acercarse al diván por detrás y llegar a sus pies. Ella llevaba un frasco de alabastro contenido costoso y fragante de aceite de sándalo quizás, que es de uso tan común en el Medio Oriente. Abriendo el frasco sellado, perfumó los pies de Jesús con el aceite, enjuagándolos con su larga cabellera, que caía suelta sobre sus hombros, como era costumbre entre las mujeres de su clase. ¿Desdeñó Jesús a la mujer? ¿Repelió su adoración? No, la miró con compasión. Pero esto no fue todo. Sabiendo lo que aquellos que lo rodeaban decían en sus corazones, especialmente su anfitrión, preguntándose por qué, siendo un profeta, el enaltecido huésped no detectó enseguida la condición inmoral de la mujer y le ordenó que se marchara. Sabiendo esto, Jesús los reprendió con una breve historia o parábola. Él describió a dos deudores, uno de una suma grande y otro de una suma menor, quienes fueron liberados de su obligación por sus acreedores comunes. ¿Cuál de ellos le amará más? Fue la pregunta del maestro a Simón el fariseo. Simón respondió, aquel a quien perdonó más. Jesús aprobó la respuesta. Y así dio a todos una clara lección, siguiéndola con aquella notable declaración a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué resumió él así la deuda de la mujer con el amor divino? ¿Habíase ella arrepentido y reformado y detectó el discernimiento de Jesús, esta silenciosa elevación moral? Ella le lavó los pies con sus lágrimas antes de ungirlo con el aceite. En ausencia de otras pruebas, ¿era su pesar suficiente evidencia para garantizar la expectativa de su arrepentimiento? ¿Reforma y crecimiento en la sabiduría?
Ciertamente, era alentador el mero hecho de que ella estaba mostrando su afecto por un hombre de indudable bondad y pureza, quien desde entonces ha sido considerado con toda justicia el mejor hombre que jamás pisó esta tierra. La veneración de ella fue sincera y fue manifestada a quienes pronto, aunque ellos no lo sabían, iban a entregar su existencia moral en favor de todos los pecadores, para que mediante sus palabras y sus obras pudieran ser redimidos de la sensualidad y del pecado. ¿Cuál fue el tributo más elevado de tan inefable afecto? ¿La hospitalidad del fariseo o la contrición de la Magdalena? Jesús contestó esta pregunta respondiendo la justificación propia y declarando la absolución de la penitente. Él incluso dijo que esta pobre mujer había hecho lo que su rico anfitrión había desatendido: lavar y ungir los pies de su huésped, una señal de especial cortesía oriental. Aquí se sugiere una pregunta solemne, una pregunta motivada por una de las necesidades de esta época. ¿Buscan los científicos cristianos la verdad como Simón buscó al Salvador? ¿Mediante el conservadurismo material y por homenaje personal? Jesús dijo a Simón que tales buscadores como él daban poca recompensa a cambio de la purificación espiritual que venía por medio del Mesías. Si los cristianos científicos son como Simón, entonces también debe decirse de ellos que aman poco. Por otra parte, muestran su respeto por la verdad o el Cristo mediante su arrepentimiento genuino, mediante sus corazones quebrantados, expresado en mansedumbre y afecto humano, como lo hizo esta mujer. Si es así, entonces puede decirse de ellos lo que Jesús dijo de la visitante mal recibida, que en verdad aman mucho, porque muchos se les ha perdonado. Un científico cristiano ocupa en esta época el lugar del que Jesús habló a sus discípulos cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Velemos, trabajemos y oremos porque esta sal no pierda su salinidad y esta luz no esté escondida, sino que irradie y resplandezca hacia la gloria del mediodía. El escultor se vuelve del mármol a su modelo, a fin de perfeccionar su concepción. Todos somos escultores, elaborando variadas formas, moldeando y cincelando el pensamiento. ¿Cuál es el modelo ante la mente mortal? ¿Es la imperfección, el gozo, el pesar, el pecado, el sufrimiento? ¿Has aceptado el modelo mortal? ¿Estás reproduciéndolo? Entonces eres acosado en tu trabajo por escultores depravados y formas horribles. ¿No oyes a toda la humanidad hablar del modelo imperfecto? El mundo lo está manteniendo ante tu vista continuamente. El resultado es que estás propenso a seguir estos patrones inferiores, a limitar la obra de tu vida y adoptar en tu experiencia el diseño anguloso y la deformidad de los modelos de la materia. Para remediar esto, debemos primero volver nuestra mirada en la dirección correcta y luego seguir este camino. Debemos formar modelos perfectos en el pensamiento y mirarles continuamente, o nunca los tallaremos en vidas grandes y nobles. Dejemos que el altruismo, la verdad, la misericordia, la justicia, la salud, la santidad y el amor en el reino de los cielos reinen en nosotros, y el pecado, la enfermedad y la muerte disminuirán hasta que finalmente desaparezcan.
Oremos ahora por esta congregación, primero en silencio y luego diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantaremos ahora el himno número 358. Perdón, el número 359. Leeré la primera estrofa. En Dios confía, si una oscura sombra tus alegrías vino a disipar. Él se compadece siempre, cual Padre, confiado espera, pues la luz Él te dará. Hymn 359. Amigos, nuestra iglesia, la tercera iglesia de Cristo científico de la ciudad de Nueva York, es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts.
Tenemos servicios en español, el domingo a la 1 de la tarde y la reunión de testimonios de los miércoles a las 5:30. En inglés, el servicio es los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Nuestra iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala es de lunes a viernes de la 1 a 4 de la tarde. La tercera iglesia ofrece también clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama. Aprenden también sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico al correo thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora, todos los presentes en línea y en persona están invitados a compartir sus experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oraciones. Si está escuchando por teléfono y quisiera compartir un testimonio, presione el asterisco, luego el número 6. Nuestro técnico, quien está escuchando, activará su voz. En ese momento tendrá la palabra. Por favor, hablar directamente al micrófono de su teléfono, no al altavoz, para poder escucharle mejor. Si está asistiendo por Zoom, por favor, active su micrófono y tendrá la palabra. Leeré un relato de curaciones que ha sido aportado por alguien en la ciudad de Yorktown, Virginia. Su nombre es Susie Johnston. Susie cuenta: hace unos años, un lunes temprano en la mañana, buscaba la quietud cuando me volví a Dios en oración. Durante 1 o 2 días había experimentado molestias y dolor en las vías urinarias. A través de mi estudio de la ciencia cristiana, sabía que podía recurrir a Dios para sanarme. El maestro cristiano, Cristo Jesús, demostró la impotencia de la enfermedad durante su ministerio sanador. Y la ciencia cristiana enseña las infinitas posibilidades de curación que hay hoy. Cada semana estudio la lección bíblica del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana para obtener inspiración, especialmente de las historias bíblicas, a fin de alcanzar alguna comprensión de las enseñanzas de Jesús y reflexionar sobre las verdades espirituales del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con llave en las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El tema de la lección de aquella semana era el hombre. Centré mi lectura en reunir perspectivas espirituales acerca de mi identidad y salud. Tenía muchos deseos de estar tranquila en comunión con Dios. La lección incluía esta promesa del profeta Jeremías: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol que extiende sus raíces junto a la corriente, plantado junto al agua. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará, ni cesará de dar frutos. La analogía de Jeremías, de que el hombre es como un árbol, me reveló una verdad específica acerca de mi ser. Tal cual el árbol con hojas verdes y raíces sanas que se extienden junto al río, yo también era erguida, saludable, sustancial y buena. Allí estaba la promesa espiritual del profeta, de que la bondad de Dios es perpetua. Mi estudio de la lección tuvo un comienzo maravilloso. Me sentía inspirada y cerca de Dios. A medida que continuaba leyendo, llegué a las palabras de Pablo, que nos enseña a estar
ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo escribe anteriormente en esta misma carta que Dios nos ha dado las arras, la promesa o la garantía del Espíritu. Y en los pasajes correlativos de ciencia y salud en esa sección de la lección leí: continuando nuestra definición de hombre, recordemos que el hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente y siempre está más allá y por encima de la ilusión mortal de que pueda existir alguna vida, sustancia e inteligencia en la materia. Las palabras de Pablo y las de la ciencia y salud fueron tiernamente amorosas, veraces y poderosas. Mientras pensaba en lo que leía, sentí que me podía reclamar activamente que estaba libre de enfermedad. Me sentí más segura de que, puesto que Dios es vida, verdad y amor infinitos, mi vida solo podía ser armoniosa y, por lo tanto, no podía experimentar dolor. Sabía que Dios, el amor divino, no creó el dolor. A partir de este hecho espiritual, llegué a la conclusión de que la molestia urinaria era una falsedad. Rápidamente me negué a creer ese informe falso. Decidí que solo Dios podía declararme la verdad acerca de mi vida. Lo que estaba leyendo de ciencia y salud reveló que mi vida es completamente espiritual y que el dolor es una ilusión mortal que desaparece cuando nos aferramos mentalmente a nuestra comprensión de Dios y de la verdad. Después de estudiar y orar unos 10 o 15 minutos, estaba completamente sana. No había más dolor. Y a lo largo del día, mis funciones corporales fueron normales y naturales. Me regocijé y agradecí a Dios por su tierno y amoroso cuidado. Nunca más he sufrido de esta dolencia. Estoy muy agradecida por las lecciones bíblicas de la ciencia cristiana. Ese día, las verdades sanadoras de la lección con la que reflexioné y oré resultaron en una curación inmediata. La ciencia divina me había liberado de esta creencia falsa del dolor o inteligencia en la materia. Reconocí que yo era y siempre había sido libre para ser quien Dios había creado, una hija hermosa, espiritual y amada de Dios. En agradecimiento, también reconocí que la libertad y la pureza eran universales y absolutos para todos. Susie Johnson, Yorktown, Virginia, Estados Unidos. Gracias por su presencia y sus oraciones durante nuestro servicio. Concluiremos nuestra reunión cantando el himno número 109. Tu presencia, Dios amado, nos salvó de todo mal. Disipaste las tinieblas con la luz de tu amor. Con ternura nos indicaste el camino celestial. Nuestros corazones cantan alabanzas a tu amor. Hymn number 109.